2:10 de la tarde, ¿qué tal? Buenas tardes. Este viernes estamos pendientes de la confirmación de que todo el archipiélago pase a la fase 2, tal y como acaba de confirmar efectivamente el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Por lo tanto, Canarias en fase 2 a partir del próximo lunes, con lo que ello implica de apertura de actividades y alivio de la confinación provocada por el estado de alarma. Buenas tardes, y este viernes queremos mostrarles una imagen espectacular para comenzar. Es el momento en el que los operarios que trabajan en la ladera de Los Realejos en Tenerife realizan uno de los trabajos para asegurar este lugar. De forma controlada, tiran una roca de grandes dimensiones ante el riesgo que existía de que cayese sobre la carretera y provocase daños importantes. Un trabajo de riesgo para evitar que continúen los desprendimientos y que les mostramos en unos minutos. Nuestros compañeros María Herrera y Andrés Pérez han visto de cerca la complejidad de estos trabajos. Reunión del Consejo de Ministros celebrada hoy, donde se ha aprobado una nueva prórroga del estado de alarma en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, una vez lograda la necesaria autorización del Congreso el pasado miércoles. Esta nueva ampliación del estado de alarma se extenderá hasta el 7 de junio. Y este mediodía el ministro de Sanidad ha informado sobre los cambios de fase solicitados por las comunidades y ciudades autónomas. Todo el archipiélago pasa a la fase 2. Progresan las Islas Canarias, las islas de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma. Las otras islas saben ustedes que ya estaban en fase 2. El archipiélago está por fin por debajo de los 500 casos activos. Son 472 exactamente las personas que padecen ahora mismo confirmado el COVID. De ellos, alrededor de 50 están hospitalizados. Las altas médicas ya superan las 1.685. En el último día contabilizado se han detectado 5 contagios y, lo más importante, ningún fallecimiento, con lo que hasta que esta tarde por lo menos se actualicen los datos, se mantiene en 155 el número de muertos por COVID en Canarias hasta ahora. En todo el país ya hay más de 233.000 casos confirmados. En el mapa de las regiones más afectadas, la Comunidad de Madrid, Rosa Yalo, 66.700 casos, 67.000, supera los 67.000 casos, seguida de Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Son los siguientes, con una diferencia de menos de 2.000 casos entre las dos autonomías. Andalucía se mantiene con poco más de 12.500 casos. La incidencia acumulada en las últimas 2 semanas, en los últimos 14 días, nos muestran una mayor incidencia en Castilla-La Mancha. Esta comunidad se incorpora a las que venían liderando esta franja, que eran Madrid, Castilla y León y Navarra. Y atención, porque sale también la comunidad autónoma de Cataluña de esta franja, de este grupo con mayor incidencia en los últimos 14 días. Y si miramos a la evolución diaria del COVID-19 en el mundo, vemos que hay más de 5 millones de casos y 333.398 personas han perdido la vida por culpa de este virus. Un virus que afecta especialmente a países como Estados Unidos, donde hay más de 1,5 millones de casos contabilizados y casi 95.000 fallecidos. Le sigue Rusia a nivel mundial con más de 3.200 fallecidos en el país. A continuación miramos a Europa. En España casi 28.000 fallecidos. En Italia esta cifra llega a los 32.486. Si miramos a Reino Unido, vemos que se dispara el número de fallecidos hasta más de 36.000. Bueno, pues toda Canarias está en la fase 2. A partir del próximo lunes vamos a buscar respuestas a muchas incógnitas que se plantean. Estamos en contacto con el portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez. ¿Qué tal, señor Pérez? Buenas tardes. Buenas tardes, saludos. Bueno, se esperaba, por los datos de Canarias, entrar en esa fase sin problemas. ¿Cuáles van a ser los principales cambios? La movilidad es mayor, la movilidad, ganamos movilidad, ganamos economía, habrá muchas actividades que hasta ahora estaban limitadas y a partir de ahora se podrán hacer en el comercio y en otras actividades.
Y también ganamos, yo no dejo de decirlo, o adquirimos o aumenta nuestra responsabilidad. Se pone más en nuestras manos, en las manos de quienes vivimos en Canarias, el conservar la salud que hemos conservado tan bien durante las últimas semanas. Señor Pérez, buenas tardes. Una de las novedades va a poder ser ir a la playa o a las piscinas. Quizás hay que frenar un poco las ansias de acudir a estos sitios. ¿Y cómo lo podremos hacer? Como lo hemos hecho hasta ahora, con sentido común, disciplina, responsabilidad. Yo no me atrevo a decir todavía, hasta que no lo vea en el boletín oficial, cuáles son exactamente las condiciones exactas. Podremos ir a la playa, creo que también podremos ir a las piscinas, pero el modo exacto lo tendremos que leer mañana o esta noche o en el boletín oficial cuando se publique la norma legal que reglamenta esta nueva situación. Pero es verdad, ganaremos espacio y no hay por qué reprimir las ansias. Es perfectamente compatible aumentar la movilidad, la economía y al mismo tiempo ser responsables y cuidadosos. Por el momento, las primeras fases de la desescalada no parecen estar repercutiendo en el número de contagios, de hecho están descendiendo en las islas. ¿Cree que en general estamos siendo responsables, estamos llevando a cabo esa responsabilidad a la que apelaba usted al comienzo de esta entrevista? Sí, yo creo que sí. A veces uno ve imágenes que inquietan, de pronto ve a un grupo de personas o a alguien que visiblemente no cumple las reglas, pero la mayoría se cumple. Hay que pensar también que son reglas complicadas, no es sencillo vivir con la mascarilla, me la pongo, me la quito, o saber exactamente en estas semanas pasadas cuáles han sido las horas para cada actividad, los comercios que podían abrir, los que no podían abrir. No es fácil, pero yo creo que en general lo hemos hecho y, como dicen ustedes, a juzgar por los resultados. Los resultados todavía se sabe poco de la enfermedad, pero en lo que dependía de nosotros, que es mantenernos con cuidado, yo creo que, tengo que pensarlo, que en parte los buenos resultados se deben a nuestro comportamiento. También en Canarias, en general, desde el principio tuvo un comienzo explosivo, pero luego se fue reduciendo y de nuevo no sé si gracias a los ciudadanos o gracias al sistema sanitario o gracias a Dios. En cualquier caso, estamos mejor que en otros sitios y debemos defender esa situación. Pendiente de conocer más detalles, se ha dicho también que en la fase 2 los alumnos de menos de 6 años podrían volver a los centros educativos. ¿Se sabe ya por dónde va a ir Canarias? ¿Podrán volver los niños al colegio, los menores de 6 años? Con carácter general no creo que eso ocurra. Es posible que se establezca una norma que permita que en algunos casos algunos centros que cumplan ciertas condiciones y que las familias las acepten puedan abrir. El propósito del Gobierno vuelve a ser el mismo, el de ir mejorando los ámbitos de libertad, tratar los niños que han sufrido mucho, porque los niños de esas edades han estado encerrados en las casas durante mucho tiempo, los padres de esos niños, tratar de que reciban una mejoría, de que se produzca una mejoría, pero al mismo tiempo de hacerlo con responsabilidad. Y en ese ámbito, desde 0 a 6 años, hay que tomar muchas precauciones, porque aunque los niños no parecen haber sido víctimas de la enfermedad hasta ahora, del mismo modo que las personas mayores, en cambio sí es posible que sean transmisores, sin saberlo, sin darse cuenta. Entonces, esto es lo que tenemos que cuidar. No puedo hablar de una apertura generalizada, pero sí de que se pondrán en marcha algunos protocolos, algunos procedimientos para que quienes los cumplan puedan abrir. Luego vamos a tener con nosotros a la consejera de Educación, profundizaremos en este asunto, pero me da la sensación, señor Pérez, que este asunto de la conciliación trasciende más allá de una sola consejería como pudiese ser la de Educación, porque hay un enorme problema para muchos padres que no saben cómo manejarse con su trabajo, cumpliendo su jornada laboral y a la vez cuidando de sus hijos. Habida cuenta de que además tampoco se pueden dejar en casa de los abuelos, que han sido el salvavidas hasta el momento para estas situaciones. ¿Qué medidas plantean ustedes para favorecer la conciliación, al margen de que puedan abrir o no los centros, como veremos luego con la consejera de Educación? En el ámbito de la administración pública, en donde no solo somos la autoridad sanitaria o la autoridad educativa, o en algunos casos no la autoridad, pero sí los prestadores de un servicio, como en la justicia, hemos tratado, y hay instrucciones en el boletín oficial y resoluciones y decisiones, algunas de ellas con mi firma, hemos tratado, digo, de que los padres que están en esa situación
puedan considerarse cumplidores de sus obligaciones laborales. Se ha considerado que tener que atender a un niño o también tener que atender a una persona mayor es una causa para dejar de trabajar. Pero a partir de ahora tendremos que elaborar reglas más precisas para liberar a los padres de esa responsabilidad y para permitir la conciliación. No me atrevo a decirle reglas concretas porque, como dice usted muy bien, no dependen solo de la Consejería de Sanidad. También dependen de la Consejería de Administraciones Públicas, que yo dirijo, y también dependen de otros, de las reglas comerciales, de las reglas empresariales, de las reglas laborales. Con todo eso estamos trabajando siendo conscientes, o por lo menos queriendo ser conscientes del problema que significa para las familias. Creo que lo dije, me parece, en una respuesta anterior. Apenas nos queda tiempo, señor Pérez, pero me gustaría preguntarle por el acuerdo que tiene el Gobierno, ha saltado a la luz con Bildu para la derogación de la reforma laboral, pero también hay otro apartado en el que permite endeudarse más a Navarra y el País Vasco. ¿Va a pedir explicaciones el Gobierno de Canarias al Gobierno estatal para nosotros también podernos endeudar? Ya lo ha hecho. Quizá pedir explicaciones es una expresión que no se corresponde con lo que ha hecho el presidente, que inmediatamente trató de obtener información, digámoslo así, ¿no? O pedir explicaciones, como se quiera. En cualquier caso, lo que no imaginamos es que haya un régimen de financiación y de endeudamiento para unos ayuntamientos y unas comunidades y no para otros. Nosotros ya habíamos solicitado que el Estado favoreciera el endeudamiento de nuestras corporaciones locales y de nosotros mismos, de la comunidad autónoma. ¿Qué pensamos? Tratemos de ver lo positivo que puede haber en este acuerdo que a todos nos ha sorprendido, también al Gobierno. ¿Y qué es lo positivo? Lo positivo es que hay una vía para abrir el endeudamiento de las administraciones públicas. Y esa es una vía que probablemente tengamos que utilizar y que venimos pidiendo y venimos demandando, y esperamos que en cuanto se resuelva la decisión de la Unión Europea, el Reino de España luego pueda tomar su decisión y nosotros podamos tomar la nuestra. Consejero Julio Pérez, muchas gracias por habernos atendido esta tarde. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a ver otra perspectiva de esta cuestión que le planteábamos al consejero portavoz. A partir del próximo lunes está previsto que las comunidades que así lo deseen puedan permitir la apertura de colegios. Por lo menos se había hablado para los menores de 6 años. Por el momento en Canarias no hay instrucción de abrir los centros que se sepan. Sigue habiendo muchas incógnitas. Vamos a tratar de resolver algunas de ellas con María José Guerra, consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. ¿Qué tal, señora Guerra? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿El lunes va a abrir algún centro educativo en Canarias? Estamos justo con ese paso a la fase 2 que nos acaban de confirmar, lo cual es una muy buena noticia para toda la comunidad autónoma. Además, reintegramos a las islas que han sido pioneras y ya desde la fase 1 se están abriendo progresivamente los centros para todo lo que se marcaba: limpieza, desinfección, reapertura de procesos administrativos, la admisión del alumnado e incorporación de los equipos directivos y del personal de administración tras cumplir con todos los requisitos que Prevención de Riesgos Laborales ha establecido para todo el personal de la consejería. Este último proceso todavía está en curso y a partir de la próxima semana los equipos directivos, teniendo reuniones con todo su profesorado, irán pautando la incorporación en cada centro, sobre todo dando prioridad a los que terminan etapa, a segundo de bachillerato, a cuarto de la ESO y también a sexto de primaria. Con respecto a la cuestión del 0,6, ya saben que ha sido una cuestión muy polémica. En principio la avalaba el Gobierno, pero las consejerías de educación de prácticamente todas las autonomías, pues hemos visto problemas porque se necesitan protocolos validados por Sanidad para empezar, sobre todo con las edades más tempranas. Que no puedes habilitar pues la medida de la distancia espacial, del famoso 1,5 o 2 metros,
y tampoco el uso, por ejemplo, de mascarillas, que ya sabemos, ¿no?, desde ayer o antes de ayer, que sí es obligatoria para mayores de 6 años. Entonces, se está trabajando en estos protocolos entre educación y sanidad para poder habilitarlo. Pues es una tarea novedosa. Efectivamente hay bibliografía de otros países, pero yo, por ejemplo, todavía no conozco de otras comunidades autónomas. Sé que están trabajando igual que nosotros, así que esperemos para la próxima semana ya poder avanzar algo, porque hay que garantizar... Pero, señora consejera, el portavoz del Gobierno nos acaba de decir que él cree que no va a ser así, que no se van a abrir. Bueno, lo mismo no lo sabemos, estamos trabajando en esos protocolos, lo están haciendo también otras comunidades autónomas y vamos, yo estoy comprometida con seguir trabajando para lograrlo, porque también me parece muy importante, además de la relevancia educativa y la necesidad de socialización que tienen los más pequeños, también de dar una señal positiva a la conciliación, que también le estaban preguntando. Y vamos a seguir trabajando, en esto también está implicada la Consejería de Derechos Sociales, la Consejería de Empleo y todo el Gobierno de Canarias está trabajando en esta desescalada, con lo cual todo esto es poco a poco, precisamente para repensar cómo hacíamos las cosas, para que haya rutina y hábitos que aseguren la máxima seguridad, porque sabemos que tenemos un riesgo, porque todavía estamos en una situación complicada. Vamos muy bien, pero precisamente por eso tenemos que ser muy, muy prudentes. Señora Guerra, una pregunta para que nos quede claro. ¿Va a depender entonces de que cada centro decida si abre o no cumpliendo un protocolo de seguridad? Hay protocolos primero que cada empresa tiene que aplicar, que son los de prevención de riesgos laborales. Pero efectivamente luego hay otro tipo de condiciones, las ratios, por ejemplo, cuántos niños y niñas se pueden atender, que entendemos que tienen que rebajarse para poder hacer la actividad pues más segura. Y toda una serie de medidas que también algunas ya las adelantó el Ministerio el jueves pasado, como por ejemplo que las familias tienen que tomar la temperatura antes de salir de casa y todo el personal hacer un sistema de control de síntomas, de los síntomas relacionados con COVID-19. Así que eso es muy importante, ya está en las medidas preventivas y de higiene que nos ha hecho llegar el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Educación, y ahora hay que darle traducción en las diferentes autonomías para los diferentes centros educativos por edades, centros, por ejemplo, de educación especial para el próximo curso, aulas en clave de atención a la diversidad. Hoy me pedían, por ejemplo, para reiniciar barrios orquestados, que es una iniciativa magnífica relacionada con la música. Es decir, será eso una desescalada. Pero, señora Guerra, ¿la semana que viene va a abrir algún colegio o no lo va a hacer? Porque habrá muchos padres que estén planteándose, por todos los temas de la conciliación que estábamos hablando hace un momento, por ejemplo, para ese aspecto finalista, ya que nos parece entender de sus palabras que efectivamente hasta los 6 años no va a ser así, pero las etapas finalistas van a abrir la semana que viene. ¿Tienen instrucciones los directores de los colegios para abrir o todavía no? Efectivamente, sí, lo irán pautando, porque es muy, muy importante que no llegue mucho alumnado todo de golpe. Es decir, que será con cita previa y los equipos educativos van a ir llamando al alumnado que consideren pues más, que tienen más necesidad de tutoría, de orientación de esos cursos terminales, y también hemos planteado de refuerzo educativo, porque en esta fase de enseñanza a distancia hay alumno que ha quedado más rezagado, más desconectado, y es fundamental volver con ellos a establecer planes de recuperación. Y por terminar brevemente también, el tema de la conciliación, estaba hablando de que se está también manteniendo conversaciones con la Consejería de Derechos Sociales y de Empleo para ver si la conciliación laboral y familiar es importante, porque hay muchos padres y madres que nos están viendo y dicen, ¿y ahora qué hago si tengo que ir yo a trabajar? ¿Dónde dejo a mis hijos? ¿Con quién? Y a ver cómo empiezan las clases en septiembre. Efectivamente,
esta pandemia ha dado un golpe tremendo a la manera que teníamos de conciliar, pues basada una en la escuela, una pata diríamos, y la otra en el apoyo familiar, sobre todo de abuelas y abuelos. Así que es realmente un grave problema social que creo que se tiene que abordar desde todas las administraciones públicas y también desde la responsabilidad social de las empresas para flexibilizar horarios con respecto a la conciliación. Además que ahora lo importante es no masificar tampoco los lugares de trabajo, por lo tanto los horarios quizás también tengan que ser más extendidos. El periódico El País publicaba ayer, señora consejera, que Canarias basa su modelo a partir de septiembre en clases presenciales, no dividirla en presenciales y online. ¿Confirma esa noticia? Sobre todo, y lo aclaraba también así el redactor, en la educación infantil y en la educación primaria. A partir de la educación secundaria podremos ir teniendo determinados porcentajes de educación a distancia, pero sobre todo para los más pequeños, infantil y primaria, nuestro objetivo es conseguir, haciendo un uso óptimo de los espacios y también de los horarios, esto a lo mejor significa desdoble, que la enseñanza de los más pequeños sea presencial. Creemos que esto es fundamental. Muchísimas gracias, María José Guerra, consejera de Educación del Gobierno de Canarias, por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes y gracias a usted. Bueno, pues al pasar ya toda Canarias a la fase 2 se abren las playas al baño. Eso sí, cada ayuntamiento tendrá sus normas. El Gobierno de Canarias ha hecho una serie de recomendaciones, como mantener las distancias entre hamacas si no pertenecen al mismo núcleo familiar. Otra, restringir actividades, avisar por megafonía de las normas o poner de manera permanente la bandera amarilla. Eso sí, la mascarilla no hay que olvidarla, porque si no podemos mantener esos 2 metros de distancia, debemos llevarla puesta y sobre todo insistir en la responsabilidad de los ciudadanos. En cuanto al tiempo, atención porque suben las temperaturas, tal como habíamos anunciado este fin de semana en las islas, especialmente en Gran Canaria. Sí, y además a partir de esta noche hay aviso por viento en algunos puntos del archipiélago. Vamos a conocer los detalles con la jefa de meteorología, Vicky Palma. Vicky, a partir de las 9 de la noche es cuando ya están activos los avisos por viento. ¿Dónde? Pues tendremos avisos por viento, pero especialmente en la isla de La Gomera, porque ese viento va a afectar a muchas zonas de tierra, de zonas altas y de medianías del municipio de Vallehermoso, de Valle Gran Rey, de Alajeró y sobre todo al municipio de San Sebastián de La Gomera. En tierra podríamos tener rachas de viento de entre 70 y 80 kilómetros por hora. En principio irían remitiendo mañana, durante la mañana, y también hay avisos por viento, pero en el mar. Empezarán esta noche en zonas costeras de Gran Canaria y esos avisos también se extenderán a parte del litoral sureste y noroeste de Tenerife, de La Gomera, del Hierro y de La Palma. Estamos hablando de zonas de costa. En las próximas horas también va a haber viento fuerte en estas zonas y rachas también superiores a los 60 kilómetros por hora. De cara al fin de semana, vamos a tener un fin de semana de verano en prácticamente todo el archipiélago. Quedará una franja en la vertiente norte de las islas de tiempo un poco más fresco y también con nubes. Mañana las nubes se situarán a menos de 600 metros de altitud, serán abundantes por la mañana y al final de la tarde. Y a cambio, en buena parte de las medianías del sur, las temperaturas van a superar con creces los 28 grados y podrían incluso superar los 36 grados en puntos de medianías del sur de la isla de Gran Canaria. De cara al domingo, seguirán subiendo las temperaturas en parte del archipiélago. Los valores más altos los volveremos a tener en medianías y zonas altas, y una de las zonas donde se va a notar el cambio de tiempo va a ser especialmente en zonas del norte y del oeste de Lanzarote y en La Graciosa, que hará más calor y desaparecerán en horas de mediodía mucho más las nubes que en los últimos días. Volveremos a ver nubes también el domingo por el norte, a menos de 600 metros. Esas nubes tenderán a desaparecer a partir de media mañana y bueno, bajan un poquito las temperaturas, parece a día de hoy en las medianías, en las islas de mayor relieve, pero estamos hablando de que máxima de 36 grados, 37 grados mañana en Gran Canaria, quedarnos con una máxima de unos 34 grados aproximadamente. Hará algo menos de calor, pero va a seguir siendo calor durante todo el fin de semana. En las playas, el que quiere ir a pasear, habrá muchas donde el viento va a ser molesto, especialmente en el día de mañana, y como hay que esperar a bañarse si nos dejan el próximo lunes, pues en principio el estado del mar tampoco es excesivamente destacable. Las olas más grandes
pensamos que no van a llegar al metro de altura el lunes y al final nos dejan bañarnos, pues tampoco vamos a tener mal estado del mar y el tiempo acompañará para disfrutar de la playa. Esperemos que sí, que nos dejen bañar a partir del lunes aprovechando esas altas temperaturas. Gracias, Vicky. Hasta luego. Bueno, pues poco a poco volvemos a disfrutar de un paseo, quizás de la playa, de tomar algo, de comprar. Para algunos ha sido un alivio, mientras que para otros, tras 50 días confinados en medio de una situación tan complicada, la salida no ha sido como esperaban, sintiendo incluso miedo por volver a salir a la calle. Para entender este sentimiento y saber cómo superarlo, vamos a hablar con José Ángel López, que es psicólogo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ¿es normal sentir ese miedo a la hora de salir a la calle? ¿Cuáles son las causas? Sí, es totalmente normal. Eso lo tenemos que entender todos, ¿no? Hemos estado en una situación en la que nos han tenido 50 días, casi 2 meses encerrados en casa, ¿de acuerdo? Nos han dicho que fuera hay mucho peligro, hay un bicho muy malo, ¿de acuerdo? Que nos puede hacer mucho daño. Y de alguna forma, como una descripción, no es un juicio, como una descripción, nos han quitado el control. Nosotros que éramos adultos, hacíamos lo que queríamos, íbamos de vacaciones, nos gastábamos el dinero donde queríamos y donde no. De repente pasamos a ser casi como niños, encerrados en casa y no podemos hacer nada, ¿no? Eso psicológicamente nos afecta cuando nos confinaron y ahora que podemos salir a la calle nos vuelve a afectar de nuevo porque nos hemos acostumbrado estos 2 meses a estar en casa, que es nuestro espacio seguro en general, y de repente tenemos que salir a la calle, que es donde están los bichos y donde está el resto de la gente que me puede contaminar a mí, ¿no? Entonces, esa situación en nuestra cabeza nos provoca ese miedo que es natural y que tenemos que simplemente entenderlo para ir poco a poco a nuestro ritmo, ir graduando esa salida, pensando. Siempre algo importante cuando hay mucho miedo, como está pasando ahora, es poder pensar, ¿no? En nosotros y en los demás. Y haciendo eso, poder salir. Pero es totalmente normal el tener miedo. Sí, ¿y qué herramientas tenemos a nuestro alcance para poder hacerlo? Primero es hacer caso y a la información que nos está dando, pensando acerca de qué pasa realmente con el virus y la forma de contagio que hay. Si pensamos en las recomendaciones que nos están dando los expertos que nos informan de ello, no es nada complicado, lavarse mucho las manos, procurar no llevarse las cosas a la boca ni a los ojos, ¿de acuerdo? Y siempre que la distancia social sea pequeña, sea menos de 2 metros, nos recomiendan para prevenir el contagio, no es que nos vayamos a contagiar, sino para prevenir que usemos las mascarillas. Son cosas fáciles. Evidentemente son cosas que nos rompen el ritmo de vida que llevamos, incluso pueden ser molestas como la mascarilla, ¿no? Pero son fáciles de llevar y sabiendo que eso va a prevenir la posibilidad de que yo me contagie, nos va a ayudar a que nuestra cabeza, que es muy sabia, tenemos que confiar en nuestra cabeza. Nuestra cabeza, que es muy sabia, vaya perdiendo el miedo que tiene, que es muy natural el miedo. ¿Qué tal, señor López? Buenas tardes. Buenas tardes. Me gustaría preguntarle también por los sanitarios, por el personal sanitario que ha estado en primera línea ante esta situación. Fíjese que hay un estudio que señala que muchos pueden incluso sufrir estrés postraumático. ¿De qué manera se puede ir volviendo a la normalidad para estas personas que tienen una sensación parecida a quien ha estado a lo mejor en una guerra? Sí, claro, se están enfrentando no solamente a la muerte de las personas que están atendiendo, desgraciadamente a las personas que mueren, ¿de acuerdo? Se están enfrentando a situaciones muy graves de las personas que están enfermas, le están pasando muy mal, y de mucha gente que tampoco lo está pasando tan mal, pero lo está pasando mal, ¿no? En cuanto a la gente. Pero en esta situación en concreto, algo que está pasando muy fuerte es que ellos están sufriendo también no solamente las posibilidades de contagio de algo terrible, ¿de acuerdo? Estamos hablando del fantasma, ¿de acuerdo? Sino que las condiciones en las que están trabajando pues son tremendas, ¿de acuerdo? De una sobrecarga espantosa. Entonces ellos desgraciadamente tienen todas las papeletas para sufrir estrés postraumático. No es que sean débiles, no es que sean flojos, es que le han pegado un mazazo en todas las piernas y eso duele, ¿de acuerdo? Señor López, no tenemos tiempo para más, solo por una cuestión muy corta. ¿Cómo luchamos contra el miedo, contra esta sensación de incertidumbre, siendo muy positivos o hablando de ello, aunque no sea lo más positivo del mundo lo que estemos sintiendo? No, tenemos que hablar porque es normal, ¿de acuerdo? Y pensar que hemos tenido capacidad como especie, como humanidad y como personas de pasar situaciones muy complicadas. Y luego, la mayor parte de las personas vamos a sufrir estrés, todas las personas vamos a sufrir estrés,
Habrá un porcentaje pequeño que sufran consecuencias, como estamos hablando de lo sanitario, un 20% se estima en otras situaciones, y estas personas pues tendrán que procurarse ayuda psicológica para superar lo que hay, ¿no? Ese estrés postraumático que pueden sufrir. Pero lo más importante de todo es pensar. El miedo algo que hace es bloquear. El miedo no es malo, el miedo nos permite enfrentar un peligro. Pero al mismo tiempo el problema que tiene es que nos puede bloquear la cabeza, la forma de el pensar. Y necesitamos mucho pensar, darnos cuenta de cuál es el peligro real y que tenemos capacidad de afrontar. Muy bien, José Ángel López, psicólogo, muchas gracias por atendernos. Adiós. A ustedes, muchas gracias a ustedes. Buen día. Bueno, lo que desde el Gobierno estatal se llama nueva normalidad está siendo muy dura para el sector del automóvil, que ha visto cómo en la primera semana de reapertura de los concesionarios del archipiélago se ha logrado vender durante una semana lo que en el ejercicio anterior se contabilizaba en un día. La situación por la que atraviesa el sector del automóvil puede darnos una idea del panorama al que nos enfrentaremos durante los próximos meses, pues no hay que olvidar que este sector es uno de los grandes motores de la economía española. Sin lugar a dudas, pues plantean la necesidad de desarrollar algún tipo de ayuda para el sector si se quiere mantener la viabilidad del mismo a medio y a largo plazo en Canarias. De prolongarse estos resultados durante el mes de mayo, significaría que las ventas de coches podrían retroceder casi en un 90%, por lo que desde Fredica solicitan ayuda para que esto no ocurra. El sector ha propuesto en Canarias el desarrollo de un plan de renovación del parque móvil que permitiría mejorar lo que se refiere a la seguridad vial, a los consumos de combustibles y al mismo tiempo mejorar las emisiones de contaminantes, reduciéndolas. Pero al mismo tiempo, sin lugar a dudas, este tipo de ayuda sería un incentivo muy importante para mejorar la demanda, sobre todo en los meses iniciales de la crisis que se le presentan realmente complicados al sector del automóvil en las islas. Es importante recordar que esta actividad es clave para el desarrollo y el empleo de nuestro país, pues da trabajo a casi el 10% de la población activa y contribuye al 11% de nuestro PIB. En este estado de alarma, muchas compañías aéreas han cambiado de trasladar pasajeros de un lado al otro del mundo a llevar material sanitario. Es el caso de la compañía Evelop del Grupo Barceló. Hablamos con uno de sus pilotos, Alberto Duarte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Bueno, pues han reconvertido los aviones de pasajeros en aviones de mercancía, que hasta los asientos se aprovechan, ¿es así? Así es, efectivamente. Hay una normativa que Aviación Civil ha aprobado y los asientos se llenan de material sanitario, de cajas que se traen para España. Bueno, ¿y cómo son esos vuelos? Porque están haciendo vuelos desde Madrid ustedes, en concreto, usted antes de ayer llegó de China, de Madrid a China, para llevar material. ¿Cómo se organizan para llegar hasta allí? Me imagino que coger el material y con la misma regresar a España. Efectivamente, son vuelos muy largos, de 32 horas, donde el trabajo de oficina y de operaciones es muy grande porque la documentación de todos los países que sobrevuelas, todo eso tiene que estar muy bien controlado. Y luego vamos 4 tripulaciones, 2 tripulaciones de ida y otras 2 de vuelta. Mientras unos vuelan, otros descansan y luego tenemos una escala allí de 4 horas que es donde se hace la carga del avión. ¿Qué tal, señor López? Señor Duarte, perdón. Buenas tardes. Muy buenas, Roberto. ¿Por qué hacen ahora esos vuelos directos y sin escalas? ¿Por rapidez o por miedo a que pase como en Turquía, que aterrice un avión y se queden con nuestra carga? No, lo hacemos con los Airbus 330 y 350 que tienen capacidad suficiente para hacerlo sin escalas. Es mucho más rápido, más económico hacerlo sin escalas. Claro, lo que pasa es que son 32 horas nada menos. Sí, lo que pasa es que son 12 horas y media más o menos de ida, más 4 o 5 horas de escalas y luego unas 14 de vuelta. Pero el avión no tiene problema en hacerlo, tiene autonomía suficiente. Y una vez que llegan allí, estamos viendo en imágenes todas las medidas sanitarias de seguridad y de higiene para cargar el avión allí cuando aterrizan en China. Efectivamente, los chinos lo tienen todo muy bien organizado, todo el personal de carga va con EPIs completos y la verdad es que está muy bien hecho. ¿Les dejan a ustedes bajarse del avión una vez llegan a China? ¿Pueden abandonar el aparato o ni eso? No salimos del avión para nada. Ellos entran en el avión para tomarnos temperatura a todos los tripulantes y nos hacen una declaración, como se hace aquí en Canarias cuando llega gente de fuera, y luego no podemos salir del avión. Y no solo están haciendo traslado de material, también están repatriando a españoles. Efectivamente, de hecho empezamos haciendo vuelos de repatriación hace un mes y medio. Empezamos con gente que se había quedado en los cruceros
no solo españoles, sino también a ingleses, a ucranianos, y de Barbados a Madrid, de Barbados a Heathrow, ese vuelo lo he hecho yo también, o de Madrid a Manila, llevar gente a Filipinas. Empezamos con esos vuelos y luego ya empezó el vuelo de material sanitario. Señor Duarte, no sé si antes habrán hecho vuelos entre Madrid y China, pero con Canarias creo que son estos vuelos directos pioneros, ¿no? Sí, la verdad es que nosotros, Evelop y el Grupo Barceló, nuestros vuelos en Canarias eran, hasta que surgió esto, eran de Canarias al norte de Europa para traer turistas, y también los vuelos del Inserso Canario lo hacíamos con la península, y luego los vuelos de largo radio nuestros son con el Caribe para viajes Barceló o para Islas Mauricio, y hacia China son los primeros vuelos que hacemos. Pues Alberto Duarte, piloto de la compañía Eveloc, muchas gracias por atendernos. De nada, a vosotros. En pleno Día Internacional de la Biodiversidad de la Naturaleza, se abre paso con fuerza en muchos lugares del archipiélago. Lo hemos podido comprobar hoy en el municipio Gran Canario de Valleseco. Pilar, qué espectáculo, ¿no? Sí, Roberto, hasta allí nos hemos ido este viernes, concretamente a este punto, a el Cortijo de Caldereta, donde allí pues la primavera ha hecho su trabajo, en una zona agrícola que tiene mucha agua en el subsuelo. Eso ha hecho posible esta explosión de color, ha transformado pues un precioso jardín natural, como están viendo, un lugar donde abundan las especies endémicas y además muestra, fíjense, importantes síntomas de recuperación tras el paso del fuego el pasado mes de agosto justo por este lugar. Pero como ven, una imagen completamente distinta este 22 de mayo. Pues con estas imágenes nos despedimos, regresamos en tan solo unos minutos, les esperamos.